llevar a cabo este día la primera conferencia de este ciclo, que sustentará el ingeniero Leopoldo Benavides, a quien agradezco su presencia, y también la presencia del maestro Valle de la administración de la Normal. Yo soy Carlos Luis Cabrera, el coordinador de esta exposición, y quiero decirles que al programar este acto con esta conferencia, cuando invitamos al ingeniero Leopoldo Benavides, que es miembro de la Sociedad de Historia, él sugirió el tema a tratar, que es el separatismo mexicano, que es este libro autoreado por él y que está en la exposición de la Sociedad de Historia, que está en la biblioteca de ustedes aquí. La persona que van a escuchar enseguida es un personaje de Nuevo León, tanto en la actividad política, profesional y como escritor. Quiero decirles que en su actividad profesional, la persona que van a escuchar enseguida tiene una larga trayectoria. Ha sido secretario general de gobierno durante el periodo de la gobernatura del licenciado Sócrates Rizo García. Ha sido dirigente de los ingenieros civiles a nivel nacional. Él es ingeniero civil egresado de la Facultad de la Universidad de Nuevo León. Es el más reciente presidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, cargo que acaba de entregar hace 4 meses. Entonces, es un hombre con una larga trayectoria política y como escritor, que es el ángulo que me interesa destacar. Es realmente sorpresivo el hecho de que un ingeniero civil tenga tanta pasión por la escritura. Y digo tanta pasión porque rápidamente les voy a dar una idea de su currícula como escritor. Él ha escrito los siguientes libros para que tengan una idea. Expresidente, como les dije a ustedes, de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Ha escrito 15 libros. Se los menciono rápidamente. Entre telones políticos, que fue el primero. Sinopsis política de Nuevo León, en 1997. Otro libro que se llama Palabrario. Uno más, Educación Superior y Democracia. Otro, Cómo han pasado los años, que es un libro que ojalá algún día tengan oportunidad de ver. Es una especie de síntesis fotográfica de eventos históricos en el estado importantísimos. Un libro que no existía en Nuevo León. ¿Cómo han pasado los años? Otro, Raimundo Rivera Villarreal, Paradigma Universitario, que se refiere a un hombre importante en la vida de la Universidad de Nuevo León, tanto en la Facultad de Ingeniería Civil como en la actividad deportiva en el fútbol americano. Uno más, La Partidocracia. Otro, Manuel Santamaría, de gobernador a insurgente, un personaje nuevo-leonés también sobresaliente. Otro más, Paradojas. Otro, Pienso, luego Río. Bueno, piensen y luego ríen. Y luego uno más, José Manuel López, decano de la UAM. Otro, De Última Hora, Periodismo de Nuevo León. Uno más, Un Imperio venido a menos, un libro importantísimo en la vida de México, no solo de Nuevo León. El otro, El separatismo mexicano, que es al que se va a referir. Y el último, que se llama
uso, ¿verdad? No siempre sale. Bueno, actualmente el ingeniero Leopoldo Benavides es el cronista de Monterrey, recién designado, electo para eso por el Cabildo de la ciudad de Monterrey, la labor que desempeña pues en estos momentos. Entonces, con este ligero perfil que les he señalado, voy a pedirle al ingeniero Benavides pues que tome la palabra para llevar a cabo su exposición, que espero les sea de mucha utilidad a ustedes pues como estudiantes de la normal. Bien, pues buenos días. Le agradezco mucho a la Escuela Normal por conducto aquí del maestro Valle, a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística por conducto de Carlos Ruiz Cabrera. Ya me presentó, me llamo Leopoldo Espinosa, mi nombre ha estado impreso en las pastas de algunos libros, como ya lo dijo nuestro amigo Ruiz Cabrera. Si acaso me quiero referir, antes de entrar al tema, algo que es común que salga a relucir en algunas presentaciones y que ya salió en este momento, y es que dice Ruiz Cabrera que es extraño que un ingeniero ande en las letras, que escriba, ¿no? Efectivamente no es el fuerte de los ingenieros que escribamos, pero nada más por traer a colación a Dostoyevsky, un ingeniero ruso que es, se supone, uno de los máximos exponentes de la literatura mundial. Y bueno, pues aquí en México tenemos varios ingenieros que tienen libros muy relevantes y que están incluso de moda algunos de ellos. Pero no me quiero extender mucho en el tema, simplemente decirles que para escribir lo único que se requiere desde mi punto de vista es, como casi todo en la vida, querer hacerlo, tener la actitud de plasmar en un papel o en una computadora lo que uno desea expresar. Y en esta oportunidad que tengo de hablar con ustedes, hablaremos un poco del separatismo mexicano. Este libro, así como el de Cómo han pasado los años y algún otro por ahí, están expuestos, ya lo dijo Ruiz Cabrera, en la biblioteca de aquí de la Escuela Normal. En la pasta, comenzaré por describir la pasta. La pasta del libro viene un retrato de la prótesis de Santana, del personajazo de México, Antonio López de Santana, nuestro villano favorito, quien dejó esta prótesis no olvidada, sino abandonada después de la batalla de Cerro Gordo. Esta prótesis fue recuperada por el batallón de Illinois, que fue el batallón, esto fue en la guerra de invasión, cuando llegan los norteamericanos, lo pescan para variar desprevenido, le avisa a su gente que ya estaban a punto de empezar los disparos, sale huyendo Santana, no tiene tiempo de ponerse su prótesis y ahí la abandonan. Entonces los soldados del batallón de Illinois llegan, saben de quién es la prótesis, se quedan con ella y a la suerte se la juegan, y un teniente es el que se queda con ella. No dice nada, obviamente, no le reporta a sus superiores. Termina la guerra de invasión, él regresa a Illinois y en su casa hace una especie de museo, cobra $1 centavo por ver la pierna de Santana, que era la prótesis de Santana, y duró 7 años viviendo de ese ingreso, porque casualmente su cheque del ejército norteamericano, es toda una historia, no le salía porque él se había cambiado el nombre, en lugar de llamarse Juan se puso Pedro o qué sé yo,
pero no le salía el cheque y su único ingreso era en su casa cobrar 1 centavo por ver la pierna de Santa Ana, y vivía muy bien, hasta que alguien se dio cuenta y se la decomisaron, le sirvió para arreglar su problema de ingresos porque ya le salió el cheque, y esta pierna postiza de Santa Ana está en el Museo de Illinois, de donde salió esta fotografía. La elegí como portada porque es simbólico hablar de un separatismo, y esto, bueno, pues esto es una figura de una pierna que está separada del cuerpo. Además corresponde al hombre que permitió, que propició que hubiera un movimiento separatista tan relevante en México, que nos hizo perder muchas cosas, sobre todo en materia territorial. ¿Qué es separatismo? ¿Alguno de ustedes tiene más o menos idea de qué se trata el término de separatismo? ¿Alguno ha escuchado qué significa cuando dicen Nuevo León es separatista? Cuando dicen Yucatán es separatista. Sí, algunos, nadie ha escuchado el término separatismo. ¿Perdón? Que está dividido. Bueno, que tiende a dividirse, pero por ahí va. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro que haya escuchado el término de separatismo? A ver. ¿Que se clasifica? Bueno, esto se utiliza en, digamos, los libros, que se pone un separador, ¿verdad? Que finalmente eso llega a ser una clasificación. También es válido esa descripción. ¿Algún otro? Bien, con eso nos vamos. Separatismo, efectivamente, es en el argot político internacional, es un movimiento tendiente a disminuir, a restar, a separar, a escindir, cualquiera de esos términos, un territorio de otro. Entonces, miren, cuando la Primera Guerra Mundial, el número de países eran 83 países en el mundo. En este momento hay más de 200. Para darnos una idea, les voy a decir a ustedes que ningún país en el mundo ha crecido después de la Primera Guerra Mundial, excepto 2. Alemania, un tiempo cuando invade la Segunda Guerra Mundial, pierde la guerra y termina siendo más chica de cuando empezó. Y segundo, Estados Unidos, que ha estado creciendo paulatinamente con territorios dominados por la buena o por la mala, pero es un país, es el único país que está creciendo. Y el único continente que no ha tenido movimientos separatistas reales después de la invasión de México por parte de Estados Unidos es América, porque le tienen temor al poderío militar de Estados Unidos. Pero ustedes van a Europa, Asia, África, Oceanía, etcétera, los otros 4 continentes, siempre hay un movimiento separatista, porque entre los seres humanos tenemos muchas virtudes, pero varios defectos que son coincidentes. Uno de ellos es que en un grupo de individuos que todos nos sentimos iguales porque lo somos, siempre hay alguien que quiere sobresalir y que no permite que otro esté por encima. Y por tanto, si tú eres el que mandas en este territorio, con mi pedacito yo soy independiente y me quedo con él y yo soy mi propio líder y lo sigo manejando. Y entonces esto es lo que viene generándose el movimiento que termina siendo un separatismo. En todo el mundo existen movimientos separatistas históricos. El más grande es el que se dio en América. Aquí, cuando el Imperio Español, pues España en general, se convierte en el gran
imperio con posiciones territoriales, era el mayor de todo el mundo. En toda la historia no ha habido un imperio más grande, si acaso el romano, que tenía como un 15% menos, pero de ahí para allá el imperio más grande, más que todos, que incluso que el del propio Estados Unidos en este momento, y que el imperio otomano, y que todos los imperios que ha habido en el mundo, el español era el más grande. Entonces la decisión de América fue terrible para España. España, de ser el imperio mayor en la historia de la humanidad, termina siendo en estos momentos, no tiene más que la península ibérica y una parte, porque el otro es Portugal, recordemos que siempre ha sido independiente, lo que es península ibérica, y tiene nada más 1 o 2 pequeñas islas fuera de la península. Entonces, tenemos que España es un país que sufrió fundamentalmente el separatismo. El separatismo en América empezó en Ecuador en el año de 1809, es la primera nación que se independiza de España. Posteriormente, la Gran Colombia en 1819, luego seguimos nosotros en 1821 y en el 25 el Alto Perú, que es Bolivia. Entonces, esto se les desgrana la mazorca y se quedan los españoles con muy poco territorio. Después del movimiento ese tenían nada más Filipinas y Cuba, lo que les queda al final, pero bueno, en la guerra con Estados Unidos, que también les arrebata Filipinas, Florida, que eran de los pocos que le quedaban territorios, y Cuba pues se la hace independiente y termina siendo dominada por Estados Unidos hasta que llega la Revolución Cubana, se independiza y en este momento es una nación que no tiene pues ninguna dependencia con nadie, con los problemas que ello implica siendo tan cercana con el imperio norteamericano. Bien, hay procesos separatistas muy relevantes, como el de Colombia, cuando sale Panamá de Colombia, después de la guerra de los 1000 días, y es muy relevante porque Panamá, siendo un pedacito de tierra muy pequeño, pues más que la pérdida de Colombia por territorio, implicó que Panamá le dio espacio, poder a Estados Unidos para que hiciera el canal de Panamá, le permite que se comuniquen los dos océanos, Atlántico y Pacífico, y se convierte Estados Unidos en el país más poderoso en materia económica. El comercio de Estados Unidos se vuelve en el gran comercio del mundo, muy por encima de los países, por ejemplo Inglaterra, Holanda y cualquiera de los otros europeos que tenían grandes presencias en materia comercial. Estados Unidos queda como la gran nación comercial de los tiempos modernos. La guerra anglo-irlandesa que inicia el IRA, recordemos nosotros, es el ejército republicano irlandés, y este IRA fue pues muy violento en cierto momento, causó pues algunas bajas muy importantes porque ellos fueron los que iniciaron con los actos terroristas en Londres y que terminaron pues realmente pues ya pacificados, ya negociados, y hicieron el Estado Libre Irlandés, que ahora es la República de Irlanda. Vamos a hablar un poco del separatismo en México. Eso fue a nivel internacional. Aquí a nivel nacional, en México, hemos tenido problemas muy serios de separatismo, y en el libro estamos poniendo al final qué hubiese sucedido si estos movimientos fueran realidad, si se hubieran separado. ¿Qué hubiera sido, por ejemplo, Nuevo León si fuera la República de Nuevo León? ¿En qué lugar estaría en la economía? ¿Cómo estaría Nuevo León representado en la ONU? ¿Qué reconocimiento tendría ante las demás instancias internacionales? Pero bueno, afortunadamente eso no se dio,
pero aquí ha habido movimientos muy serios. Por ejemplo, en Yucatán ha habido dos repúblicas de Yucatán, la primera y la segunda. La primera, ellos deciden sumarse a la Federación Mexicana después de los problemas de la invasión norteamericana. Se separan y regresan posteriormente ya como un estado más de la Federación. Chiapas es un territorio que tuvo que tomar la decisión, se iba hacia Guatemala y regresaba hacia México, sobre todo la región del Soconusco. Finalmente termina siendo parte de nuestra República Mexicana y orgullosamente son pues uno de los lugares más agradables, más bonitos y más ricos en materia de energéticos y de recursos naturales para México. El caso específico de, por ejemplo, Zacatecas. En Zacatecas hubo un movimiento separatista muy importante en tiempo de Santana, porque Santana se le ocurrió hacer un país centralista, dejar de ser un país federalista y lo convierte en centralista, y hay un movimiento muy serio. Allá el gobernador Francisco García, que le decían Tata Pachito, él no acepta que se convierta México en un país centralista y exige que se convierta, que regrese al federalismo. Y por tanto, como no le hace caso el presidente Santana, él declara a Zacatecas como como país libre y soberano. Así que se regresa, sale de la Ciudad de México Santana con el ejército, va y aplasta al ejército de Zacatecas, y lo que hace es separarle la parte rica, y se convierte Aguascalientes en un estado de la República, y se queda Zacatecas nada más con la parte minera y la parte desértica, porque eso era imposible de quitárselo. Se reduce territorialmente y es un antecedente que hace que prendas Texas. Texas, cuando era parte del estado de Coahuila y Texas, de México, ellos supieron, las noticias volaban, aunque no había internet en esos momentos, no había Facebook, pero bueno, se volaban las noticias, se enteraron de qué fue lo que sucedió en Zacatecas y comenzaron a decir, sobre todo, pues quienes estaban posesionados de los territorios, porque en Texas se tuvo un problema muy serio en virtud de que no había un programa de migración relevante por parte de los mexicanos, y unos vecinos sajones que traían una misión de Estados Unidos, ya estaba independiente Estados Unidos de Inglaterra, de meterse a México, solicitaron un permiso especial para sembrar y explotar, hacer una colonia de las 100 familias que le llamaba Austin, el coronel Austin, y así fue como ellos ingresaron. Entonces empezaron a correr la voz de que iba a pasar en Texas lo que había pasado en Zacatecas. Esto hace que prenda ahí un movimiento separatista, y en el año de 1835 inicia una guerra de independencia de Texas con México. Ya sabemos cómo termina, ganan ellos, se separan, se convierten en la República de Texas. Hay un movimiento separatista que termina siendo república para sumarse 19 meses después a Estados Unidos y se convierte en una estrellita más de la bandera norteamericana. Bueno, ese tipo de ejemplos los comentamos para ver el separatismo local. Nuevo León ha tenido dos momentos separatistas y todavía en el centro se habla de que Nuevo León es un estado separatista. ¿Cuáles son? El primero fue la llamada República del Río Grande. Esta República del Río Grande el Río Grande, había dos personajes, Antonio Zapata y Antonio Canales Rosillo, ambos nuevoleoneses,
uno radicado en Texas y otro radicado en Nuevo Laredo, hacen este movimiento y involucran a Texas, a Nuevo León, a Tamaulipas y a Coahuila, y hacen la República de Río Grande. Ellos toman protesta incluso el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En Nuevo León, en García, en el municipio de García, hacen su acto de toma de protesta, establecen su ejército y comienzan a operar. Obviamente hay una respuesta de parte del gobierno federal y hay 7 meses de luchas en todas partes, procuran bandera y hay un ejército muy importante, y terminan siendo derrotados en Cadereyta por Mariano Arista. Mariano Arista, aquel militar famoso que llega a ser presidente de la República, que está en Monterrey como encargado militar y que tiene por ahí un episodio romántico vinculado a Gonzalitos, a su familia, y este señor es el que derrota a Canales Rosillo, y Canales da la vuelta y se convierte en parte del ejército federal. Ese es un movimiento importante. El otro, el que siguió, fue la República de la Sierra Madre, cuando llega el apacense Santiago Vidaurri a ser gobernador de Nuevo León. Lo primero que hace, porque él había sido jefe de la zona militar en relación a la lucha contra los indios de la región, entonces tenía contactos con Coahuila, con los gentes importantes de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas. Él en el papel enuncia la creación de la República de la Sierra Madre. La República de la Sierra Madre incluía estos 3 estados, y en Tamaulipas jamás le hicieron la jugada, no lo aceptaron, y por tanto se convierte nada más en el estado de Nuevo León y Coahuila. Suma Coahuila a Nuevo León, un estado que 9 años existe y lo reconoce la Constitución Federal de la República, en virtud de que no podían, desde el punto de vista militar, controlar al gobernador de Nuevo León, Santiago Vidaurri. Santiago Vidaurri es gobernador de un gran estado, es Nuevo León y Coahuila. Obviamente tenía el control de las aduanas. La aduana que más generaba ingresos era la de Piedras Negras. El presidente de la República traía problemas muy importantes porque México en esos momentos estaba siendo invadido por Francia, que esa es otra historia. Y bueno, pues el presidente era Benito Juárez. Hay entre ellos varios desencuentros, y llega el momento en que Benito Juárez, conforme a las facultades que le otorgaba en forma especial la Constitución por estar en guerra el país, desbarata el estado de Nuevo León y Coahuila y deja a Nuevo León solo como originalmente estaba, y Coahuila se independiza, ya sin Texas. Obviamente recordemos que Texas ya se había separado. Es tan relevante este estado de Nuevo León y Texas que en el tiempo que duró, en esos 9 años que dura, nace Venustiano Carranza. Por ello, Venustiano Carranza se ha manejado en reuniones de historiadores a nivel nacional de que Venustiano Carranza es de Nuevo León, porque él nació en el estado de Nuevo León y Coahuila. Entonces, porque finalmente Coahuila se llama Coahuila de Zaragoza, porque Ignacio Zaragoza nació cuando era Texas y Coahuila. Entonces ellos se ponen, ¿cómo se llama? Estado de Nuevo León, de Coahuila y Coahuila de Zaragoza. Entonces hubo una reclamación de parte nuestra, bueno, pues entonces vamos a poner nosotros Nuevo León de Carranza, o Carranza de Nuevo León, o involucrar a Carranza en nuestro nombre, ¿no? Ese diferendo se dio, quedó superado ya hace varias décadas, pero bueno, no faltaron quienes lo cuestionaran. Nuevo León y Coahuila
Fue un estado muy importante el tiempo que duró, y desde luego la tirada era siempre el sueño dorado, de sueño separatista de Vidaurri, era convertirlo en la República de la Sierra Madre. Son ejemplos de separatismo aquí locales, ¿no? Pero bueno, no sé si alguno de ustedes hasta aquí tenga algo que comentar, alguna pregunta que hacer, para que no estemos tan aburridos. ¿Alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario? Jóvenes, estudiantes o maestros. En orden, por favor. Sí, hay mucho entusiasmo. Bien, pues si no hay nada que comentar, bueno, pues simplemente les voy a hacer algunos otros apuntes de lo que traigo aquí de nuestro libro. ¿Cuáles son los movimientos separatistas específicamente en Nuevo León? Nuevo León es un estado, y por algo nos dicen separatistas, que tiene gran historia. No inicia en la República del Río Grande ni en la República de la Sierra Madre, viene desde antes. Fíjense ustedes, en el año de 1751, había un capitán de coraceros que solicita al rey precisamente, y se deriva al Consejo de Indias. El Consejo de Indias lo manda al virreinato, porque él quiere que se haga una especie de virreinato en el norte. Y él, como estaba en Sonora, quería que fuera o en Arizpe, Sonora, o en Monterrey. Entonces ese fue el primer intento de virreinato. Esto quedó totalmente olvidado, fue el primer intento separatista. El segundo, en 1760, llega al rey, a su majestad Carlos III, una solicitud anónima de un soldado español que pide la formación de un virreinato, pero lo pide con la capital en Saltillo, que finalmente estaba involucrando a Nuevo León, pero que fuera la capital en Saltillo, y también queda totalmente fuera de lugar, no prospera. Pero ya en las Cortes de Cádiz, entre 1811 y 1812, hay un planteamiento formal de Pedro Bautista Pino y el coahuilense Miguel Ramos Arizpe, aquel que hizo equipo muy fuerte en las Cortes de Cádiz, y ya en México, siendo un país que una vez caído el imperio de Iturbide nos convertimos en país, con nuestro paisano, el padre Mier, Fray Servando Teresa de Mier. Él junto con Bautista Pino pidieron crear una unidad que tuviera su propio gobierno, otra especie de virreinato, y esto también obviamente por la influencia de Ramos Arizpe, quería que la capital fuera en Saltillo. Lo único que se consiguió después del planteamiento formal ante las Cortes de Cádiz fue que se creara una audiencia en Saltillo. Saltillo por eso siempre ha tenido prioridad, por ser se funda primero que Monterrey, y además ellos tenían audiencia y en Monterrey no tenían, y en varios aspectos del avance y de la civilización ellos llevaban un pie adelante. Con el tiempo esto se revirtió en virtud de otros fenómenos que no son parte del tema que hoy abordamos, pero en Saltillo se había hecho también ese planteamiento. En la parte inicial de la Guerra de Independencia, Nuevo León tenía un gobernante peninsular, un señor que se llamaba Manuel de Santa María y Sevilla. El gobernador Manuel de Santa María era un español. Su segundo de a bordo era un lampacense, Juan Ignacio Ramón. Ambos establecen contacto con las gentes de Miguel Hidalgo, con sus avanzadas, con el ingeniero Jiménez, precisamente. Y el ingeniero Jiménez convence primero a Juan Ignacio Ramón, y él posteriormente convence a Manuel de Santa María que la lucha era legítima, que deberían de estar del lado de los insurgentes, no del lado de España. Y fíjense aquí, lo curioso es que un gobernador que era español
lo que esto significaba, pertenecer a esa élite, tener toda la fuerza, porque los peninsulares en México tenían un lugar muy especial, eran los únicos que podían usar capa y espada, para que se den una idea. Nada más los peninsulares tenían ese privilegio, que era nada más el primero de todo un abecedario. El abecedario era ese, pero sí tenía el señor todos esos privilegios, estaba en esa élite, pero además era gobernador de un estado, y de un estado importante, el Nuevo Reino de León. Entonces, aquí en nuestro estado, él era el gobernador, así que pues era imposible pensar que él se fuera del lado de los insurgentes. Los insurgentes pues eran los mestizos, los criollos, los mestizos, la tropa, ¿no? Los indígenas. Pues se convence que la lucha era real, que era legítima y que era justa. Y por tanto, Manuel de Santamaría, nuestro gobernador, se convierte en insurgente, declara la separación del Estado de Nuevo León del virreinato, o sea, de España generalmente, y hay un movimiento separatista importante. Él y Juan Ignacio Ramos se van a la lucha, ahí entran en contacto, en combate directo con las tropas realistas, y Manuel de Santamaría es fusilado junto a Miguel Hidalgo y Costilla en Chihuahua. Es un héroe que no le hemos hecho justicia, es porque tiene más créditos que los mexicanos, porque él estaba del lado triunfador, el lado del gobierno, el lado de la monarquía, y se convierte sin necesidad en insurgente. Entonces, para los españoles, él era un traidor. Entonces, por ello, pues no solamente lo fusilaron, también le mocharon la cabeza, lo estuvieron en exhibición. Pero para los mexicanos dicen, no, pues él no era mexicano, entonces no lo reconocen o no lo reconocemos porque era un español. Pero bueno, finalmente yo creo que sus hechos deberían de tener bastante más reconocimiento. Santamaría, aquí no tenemos más que por ahí algunos lugares que no sabemos si obedecen, todavía estamos investigando si obedecen al apellido del señor gobernador Manuel de Santamaría y Sevilla, o son por cuestiones religiosas de la Santa María Virgen. Entonces, no hay realmente en Nuevo León un reconocimiento a la figura de Manuel de Santamaría, y sí tenemos reconocimientos, por ejemplo, al obispo Marín. El obispo Marín fue uno de los grandes traidores, y él y Elizondo, que reunieron para combatir a Miguel Hidalgo, y tienen pues hasta un municipio, ¿verdad? Entonces te quedas asombrado cómo se reconoce muchas veces a los antihéroes, y a los héroes reales no se les toma en cuenta. No hay calle, no hay plaza, no hay municipio que se llama Santa María. Bien, esta es la parte fina, digamos, de lo que impacta los movimientos separatistas en México. Tal vez no sea un tema que les atraiga mucho, pero sí creo que vale la pena que estemos pendientes, porque en estos momentos en donde hay una globalización, en donde la identidad que debemos de tener con nuestro país, con nuestro estado, con nuestra ciudad, con nuestra familia, es relevante. No podemos permitir que haya separatismos. Cuando en su familia alguien se va por un pleito, por una competencia, por una herencia, por algo se separa de la familia sufre tarde o temprano. Eso mismo sucede con nuestro país, eso mismo sucede con nuestro estado. Si Nuevo León en un momento dado perdieron una parte de su territorio, si Nuevo León fuera un estado independiente y se convirtiera en república, eso sería un gravísimo problema. Pero para Nuevo León, quienes terminan sufriendo son los separatistas. Miren ustedes, aquí traigo el ejercicio en el libro, el ejercicio de al final, ¿qué seríamos, por ejemplo, Nuevo León, si nosotros estuviéramos separados? Si nosotros fuéramos separados, tendríamos lo siguiente: Chiapas, Michoacán, Jalisco, Sonora,
Yucatán, Zacatecas, el Reino de México, Tabasco, todas estas entidades se han querido separar. Las provincias internas de Oriente, la rebelión de la Sierra Gorda, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Aquí hubo otro intento separatista que no les mencioné y ahorita que lo estoy leyendo aquí, es la comandancia militar estadounidense en Nuevo León y Coahuila. Cuando en Nuevo León teníamos gobernadores norteamericanos, cuando nos invaden, cuando ganan la batalla de Monterrey y se instalan en el gobierno los norteamericanos, hacen de Nuevo León y Coahuila una comandancia militar independiente de toda la República. Y por tanto, este fue un país, una especie de una ínsula que estaba de Estados Unidos dentro del territorio nacional, porque ellos nos estuvieron dominando por esos 2 años. Bien, aquí tenemos el comparativo de lo que sería Nuevo León si en estos momentos fuera un estado separatista o una república independiente. Las provincias que intentaron irse y se quedaron, ya las mencioné. Es que no hay dónde tener esto. Perdón, para poder bloquear y dar los datos. Fíjense ustedes, vamos a ver Yucatán antes de entrar a Nuevo León. Yucatán se separó, ya dijimos 2 ocasiones. Si fuera nación independiente, sería la economía número 63 del mundo, Yucatán, por sus industrias, la salina, la azucarera, la agrícola y la pesquera, etc. El 43% del gasto educativo se lo provee la Federación. La renta per cápita de Yucatán es de $7,160 anuales. El 27% de los yucatecos viven en la pobreza y el 18% en los umbrales de ella. Entonces, esto implica que nosotros tengamos un estado de Yucatán que tiene un subsidio de la Federación. Vamos a ver Nuevo León. Si Nuevo León fuera nación independiente, si se hubiese conseguido por la buena o por la mala, sería la economía número 22 del mundo. Hay que considerar esto. Estamos viendo las economías si Europa se considera como una sola, porque si no, pues ahí dentro de Europa se encuentran cuando menos 7 naciones que estuvieran adicionales, estaríamos en el lugar 29, pero considerando, como lo dijimos así, sería el lugar número 22, apoyada en el comercio y las industrias siderúrgica, manufacturera, de servicios, cementera, de manufactura y agroindustrial. Su tradición industrial obviamente está en la cerveza y en el acero, ¿verdad? Porque ahí es donde se forja, y ahora de automóviles con la instalación de la planta Kia en el municipio de Pesquería. En cuanto al indicador de la renta per cápita, es de $33,324 anuales, o sea, por cabeza en promedio eso es lo que se gana, $33,324. Solo el 12% de los nuevoleoneses viven en la pobreza y otro 9% en los rurales de ella. Esto es importante porque Nuevo León es uno de los estados más ricos, digamos, en ingreso per cápita del país. Pero esto nos lleva a otro tipo de distorsiones. Por ejemplo, es uno de los estados más caros para vivir. Si ustedes van a un restaurante en Monterrey, les cuesta cuando menos un 20% más de cualquier otra ciudad del país. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay mayor ingreso y por tanto hay una inflación mayor y los productos son más caros. Pero no solamente eso, tenemos otro tipo de problemas muy relevantes, tendríamos otro tipo de problemas muy relevantes, y uno de ellos es la seguridad. Si nosotros, con el apoyo del ejército en estos momentos, teniendo la marina y el ejército a disposición, tenemos problemas importantísimos de inseguridad, nomás imaginémonos sin tener esas fuerzas militares. Yo creo que sería un problema muy serio, sufriríamos muchísimo más, sería tierra de nadie, sería algo muy lamentable que hubiese progresado un movimiento como los que ya hemos dicho. Bueno, pues así es un panorama muy general, el libro es muy amplio, traemos planos, traemos mapas, el tema es pues prácticamente inacabable. En estos momentos hay dos
direcciones en internet en donde se habla de que están buscando que crezca el movimiento separatista de México. Evidentemente son asuntos políticos que tienen que ver con una competencia democrática, competencia por votos, pero finalmente no podemos los nuevos leoneses hacer que esto prospere. No podemos permitir que los jóvenes, como en este caso ustedes, que tienen la preparación, que tienen el conocimiento, que tienen una visión muy amplia, vayan a caer en ese garlito que es decir, vamos a separarnos y nosotros somos mucho mejores que los de Chiapas, que los de Tlaxcala. Tal vez tengamos efectivamente un desarrollo superior, pero requerimos de materias primas. Nuevo León no es un estado que tenga materias primas, podrá tener mucha industria, pero casi toda la materia prima, por no decir que toda, viene de fuera, y eso es de otros estados. Si fuéramos una nación independiente, tendríamos que pagar aranceles, tendríamos que firmar un tratado de libre comercio, tendríamos que tener ejército que no tenemos, que no lo mantenemos, tendríamos el subsidio que se nos da para educación, en fin, no tenemos agua para sobrevivir, tenemos que traerla de otros lugares, no tenemos energía eléctrica, bien, estamos en una red nacional, no tenemos muchas cosas, que no nos metan en la cabeza eso de que nosotros, si fuéramos un país, seríamos mejor. No es cierto. El separatismo nunca ha sido bueno. Siempre ha habido personajes que buscan, desde luego, un beneficio personal en caso de que hubiese alguna separación. Pues ahí lo dejamos. Muchas gracias. Agradecemos mucho al ingeniero Leopoldo Benavides su rica exposición. Realmente es un tema poco tratado en la bibliografía nacional. Me están pasando aquí una nota. El jueves 1 de junio va a ser el siguiente evento. Vamos a proyectar un documental sobre un personaje del periodismo nacional, es rector de la Universidad de Nuevo León, el maestro José Alvarado Santos. Ese documental dura alrededor de 36 minutos. Viene a comentarlo un doctor en periodismo, Gerson Gómez, y podrán disfrutar esa filmación que esperamos mucho que les sirva. José Alvarado era de Lampazos, aquí cercano, y martes 13 de junio es este evento de la proyección del documental, y el viernes 23 de junio viene el secretario de Extensión y Cultura de la Universidad, el doctor Celso Garza, cuyo padre era originario de aquí de Sabinas, a dar una conferencia. Él es doctor también en periodismo, y viene a dar una conferencia sobre entrevistas que ha realizado en el mundo, ¿no?, a personajes deportivos, políticos, y a tratar de explicarles a ustedes cuál es el secreto de esa actividad profesional. Con esto vamos a dar por terminado este evento. Les agradecemos mucho su presencia y les recordamos que la exposición está ahí para que la observen. Los libros están expuestos en la biblioteca junto con las medallas que nos ha proporcionado la Sociedad Numismática de Monterrey. Yo personalmente agradezco especial y profundamente al ingeniero Leopoldo Benavides que dentro de todas sus ocupaciones se haya dado el espacio para venir a hablar con ustedes. Y de mi parte y de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, les reconozco y agradezco. Ya saben que uno le reconoce a una institución, a una persona, cuando hace algo por uno sin estar obligado. Estando obligado a hacerlo, se reconoce y se agradece cuando esa institución o persona hace algo por uno sin estar obligado. En este
caso, la presencia de ustedes obedece pues a la actitud generosa de las autoridades de este plantel, a las cuales estamos, además de reconocidos, agradecidos. Muchas gracias. Sí, antes de retirarnos, licenciado Carlos, antes de retirarnos nada más tantito, no sé si alguno de los jóvenes presentes o algún maestro quiere hacer algún comentario o alguna pregunta para... Si nos permite también. Yo en lo personal lo que entendí de que si Nuevo León estuviera separado, fuera una república independiente, o sea, vendría siendo malo lo que había dicho usted, de que como no tenemos materia prima y todo eso, o sea, si estuviera separado sería muy difícil que fuera una buena potencia. A ver, la pregunta ¿cuál es? O sea, que no es bueno que estuviera separado Nuevo León de México. Sí, desde luego que esa es la tesis que sostenemos, que los intentos separatistas que ha tenido este país, este estado, afortunadamente no han progresado. Si hubiese sido un estado que se separara y que se convirtiera en país, pues no fuéramos el caso de Texas, no fuéramos el caso de California, que son los únicos estados que les ha ido bien después de separarse, por la buena o por la mala. Porque en el caso de Centroamérica, que eran parte de México, que también se separaron, ellos se fueron por la buena, les ha ido muy mal. Ellos son estados fallidos prácticamente todos. Viven pues casi de milagro. Lo único, el mejor negocio que ha hecho algún país de Centroamérica es con el canal de Panamá, que les pagan los norteamericanos ahí unos cacahuates para pasar sus barcos, y ahora que está haciendo China otro canal también en Centroamérica, y seguramente van a vender ese pedazo, pero México se iría más para ese fenómeno, porque nuestros recursos naturales los tenemos en otras entidades. Nuevo León no tiene aquí recursos importantes, incluso el recurso hidráulico, que es importantísimo, pues es muy escaso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, Jorge? ¿Comentario? ¿Nadie más, Jorge? Mi pregunta es referente, mencionó usted si Yucatán se hiciera una república, sería un 60 y tantos la potencia en economía. Nuevo León, el 22, ahorita nuestro país, ¿en qué nivel, en qué lugar está? México ha estado fluctuando. Primero, hasta hace muy pocos años, éramos el número 9 en el mundo, pero hemos bajado, estamos casi en el nivel 16. Hay la discusión en este año si somos el país número 15, el país número 16 en economía. No nos ha ido bien económicamente en los últimos años, después del problema de 2008 que no se hemos podido recuperar cabalmente. Ahorita comentaba que su tesis es que no es lo ideal que Nuevo León se separe, ¿verdad? El gobernador ha hecho declaraciones por ahí y ha mencionado que si Nuevo León estuviera aparte, que la federación nos quita mucho, que no nos representa mucho. ¿Qué tan factible ve en el momento político que vive el Estado que un proceso así se pueda dar? No tenemos forma
de hacerlo, ni legal ni militarmente. No hay posibilidades en absoluto. Son manejos políticos, son banderas, son eslogan, son forma de tratar de hacernos grandes a la brava, por el lado de la bronca. Bueno, pues muchas gracias. Ya está, gracias. Vale. Me recuerda a ese de